Bien, llegamos a la parte 3 de la recolección de información, o sea, el Web Security. En este caso voy a hablar sobre cómo analizar una aplicación, cómo poder recolectar algunos datos interesantes desde el punto de vista, obviamente, del pentest para una web application. Primero, una pequeña aproximación, una visión general de qué es lo que andamos buscando o cómo vamos a analizar nuestra aplicación. Primero preguntándonos cuál es su uso. Es decir, por ejemplo, si es un blog, obviamente el uso que va a tener es entregar información, donde van a haber posts, donde va a haber información acorde a un tema en particular, con comentarios, etcétera. Segundo, saber si es que existe un registro de usuarios. Y aquí identificar si es que, por ejemplo, existen membresías que hay que cancelar o si se pueden registrar usuarios de manera gratuita. Y ahora tenemos que empezar a pensar un poco desde el punto de vista de buscar nuestros vectores de ataque. Por lo tanto, vamos a tratar de pensar que existe una parte pública dentro de la aplicación, que va a existir una parte de usuarios registrados y tal vez una tercera parte que es para usuarios registrados y de pago. Después, saber si es que tiene un panel de administración. Es decir, si yo como usuario ya registrado puedo manejar la información que tengo asociada a mi perfil, por ejemplo, si puedo subir información, pongamos que es una plataforma que me permite crear e-commerce y que yo puedo subir mis productos, puedo subir información de cualquier tipo, o incluso si es que hay un panel de administración para un super administrador. Si logramos detectarlo, entonces podemos intentar de alguna forma buscar cómo ingresar, tratar de encontrar algún vector de ataque por el cual podamos ingresar a esta plataforma y que podamos obviamente tener los permisos que va a tener este super administrador. Como cuarto punto, preguntarnos si es que existe algún ingreso de datos por parte de los usuarios. Por supuesto que si hay un registro de usuarios, lo más probable es que al menos ingresemos el correo, el nombre de usuario, la contraseña. Pero si es una aplicación más compleja, vamos a tener distintas partes donde va el usuario común de la plataforma a poder ingresar información. Ya sean datos, puede ser un input tipo text, puede ser un input tipo HTML, que nos puede abrir la puerta para poder subir un script malicioso, o incluso la subida de archivos también. Ya vimos en el video anterior el tema de las tecnologías, desde el punto de vista general, pero nosotros tenemos que ahora identificar específicamente cuáles son las tecnologías que hay detrás de esta aplicación. Y dentro de ese punto, verificar si que existen frameworks que están detrás que ayudaron a construir la aplicación, si es que hay algunas herramientas tipo Common off the Shelf, que también ya conversamos sobre eso, pero en el fondo acá estamos haciendo un resumen de lo que hemos visto anteriormente desde el punto de vista de entender cómo funciona la aplicación. Veamos la metodología, de qué manera vamos a realizar este análisis de los puntos anteriores que mencionaba. Primero que todo, estudiar el objetivo. ¿Cuál es el propósito de la aplicación? Describir qué es lo que hace, de qué manera nuestra interacción con la plataforma nos permite hacer ciertas cosas y para qué objetivo. Segundo, encontrar el módulo principal en el cual gira toda la plataforma. Veámoslo con un ejemplo. Si es una plataforma tipo blog, ¿cuál sería nuestro módulo principal? Obviamente que el blog. No va a ser ni la parte del quiénes somos, ni el formulario de contacto. Gran parte de las funcionalidades van a estar en el listado de entradas, en el despliegue de las entradas o de los posts. Después, hacer un análisis de si es que existe un acceso de usuarios. Es decir, hay partes que son restringidas, hay registro de usuario como veíamos en la aproximación anterior, y esto irlo separando, irlo identificando. Ya vamos a ver una forma de poder llevar todo esto al papel, o al papel digital, digamos, que nos va a permitir después hacer un análisis en profundidad.
Finalmente, dentro de este estudio del objetivo, tenemos que identificar las áreas o módulos que componen nuestra aplicación. En el punto B veíamos cuál era el módulo principal, pero acá ya vemos cuáles son los otros componentes que contienen. Como puede ser una aplicación muy grande con muchas funcionalidades, entonces cada una va a tener que recibir su atención, vamos a tener que analizarla de manera cíclica, ocupando la misma metodología para cada uno de estos módulos. Y eso es lo que vamos a hacer en el punto 2. Vamos a analizar si es que es un common off the shelf o si es que es una aplicación a medida, cada uno de estos módulos, como digo, si es que existen accesos restringidos, si es que hay partes públicas. Ya sabemos que si es que existe un common off the shelf, entonces vamos a tratar de identificar cuál es la versión de la aplicación que se está utilizando para buscar vulnerabilidades conocidas. Si es una aplicación a medida, entonces tenemos que hacer el proceso de ingeniería inversa y tratar de nosotros identificar estos zero day dentro de esta aplicación. Después tenemos que llegar a el tercer punto, que es este diagrama funcional. Esta es una sugerencia, obviamente ustedes pueden armarlo de otra forma, pero hay ciertos puntos importantes acá que me gustaría destacar y que obviamente cuando busquen su propia metodología se tienen que reflejar. Esta es la estructura a la que tenemos que tratar de llegar, donde tenemos identificado cuál es el home o la sección principal, la cara visible de nuestro sitio o plataforma. Tenemos este hexágono que nos identifica que es un common off the shelf. Acá vemos otro también. Y en este caso en particular de este ejemplo hipotético es un blog de tipo Joomla. Tenemos otra sección u otro módulo que es el formulario de contacto en un rectángulo. Podemos identificar visualmente cuál de los dos es un common off the shelf, sería este caso, y cuál es una aplicación a medida o un módulo a medida. Después tenemos un rombo que identifica que hay un acceso restringido, un login, que nos va a permitir ingresar como usuario a algunas herramientas o módulos de esta aplicación. Acá tenemos el WooCommerce, sería, insisto en que es un ejemplo, sería la plataforma e-commerce, también con un hexágono porque es un common off the shelf. Y con este color distinto a este gris porque es el módulo principal en el que gira toda esta aplicación hipotética que estaríamos analizando. Tenemos una área de miembros donde encontramos ciertas funcionalidades que tenemos que analizar también para los usuarios registrados. Aquí probablemente va a haber como hay un login, va a haber también un registro de usuarios. Si nos podemos registrar, entonces podemos ingresar acá. Y también va a haber un área de descargas, en este caso hipotético. En esta área de descargas, entonces nosotros vamos a intentar vulnerar las medidas que estén consideradas para descargar estos archivos que pasan solamente por el login. A primera vista, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Pensemos en esta aplicación hipotética o en esta plataforma. Primero, como tenemos el Joomla, vamos a intentar identificar cuál es la versión y vamos a buscar vulnerabilidades, zero days, que podamos encontrar nosotros para poder vulnerar este Joomla. Ya sabemos que en un common off the shelf más difícil y se escapa un poco del scope de nuestro pentest el identificar los zero day, pero es que es una versión más antigua que podemos identificar, entonces podemos encontrar algunas vulnerabilidades. Formulario de contacto, aplicación a medida, por lo tanto vamos a tener que hacer un poco de ingeniería inversa, vamos a tener que ver qué es lo que hace realmente este formulario de contacto, si es que almacena en base de datos, si es que manda correos, de qué manera lo hace, cómo está validando los datos. El login, después vamos a aplicar alguna técnica de fuerza bruta para intentar ingresar. Vamos a tener un formulario de registro que podemos intentar vulnerar también. Podemos intentar escalar privilegios también con un usuario común, tal vez un usuario gratuito, e intentar ingresar a secciones que son de pago. Dentro de nuestro core de la plataforma vamos a tener este e-commerce y vamos a lo mismo que pasaba en el caso del blog, identificar cuál es la versión
e intentar buscar vulnerabilidades conocidas. El área de miembros, como es una aplicación a medida, vamos a también nuevamente hacer un proceso de ingeniería inversa, vamos a revisar qué datos se ingresan, qué datos se despliegan, intentando identificar algún tipo de vulnerabilidad. Lo mismo, como digo, para el área de descargas. Volvamos atrás. Decíamos que teníamos que estudiar el objetivo, propósito, los módulos principales, el acceso a usuario, áreas o módulos. Y nuestro resultado debiera ser algo así. Obviamente, mientras más compleja la aplicación, esto puede ir creciendo y se puede hacer más complejo también visualizar y separar las funcionalidades. Y por eso tenemos que llegar a lo que es el mapeo de la superficie de ataque. Vamos a tener 7 elementos que tenemos que identificar dentro de nuestra aplicación. Pensemos mayormente en el caso más complejo, que sería una aplicación a medida. Ya sabemos que en el caso de los Common off the Shelf, tal vez se puede escapar un poco de nuestro pentest. Es que es una aplicación que ya está parchada, que está en su última versión, pero podríamos también aplicar la misma metodología. Primero, verificar las validaciones desde el punto de vista o del lado del cliente. Es decir, la interacción que tiene el usuario con las interfaces HTML, donde van a existir validaciones vía JavaScript, donde van a existir ciertas funcionalidades que van a generar, por ejemplo, animaciones, validaciones, como decía, tal vez precarga de datos. Todo eso tenemos que identificarlo acá. ¿Por qué? Porque por acá podemos encontrar un DOM-based cross-site scripting, que ya lo voy a hablar más adelante porque viene en tercer gran tema del web security, pero adelantando un poco, los cross-site scripting que tienen que ver directamente con la interacción desde el punto de vista del cliente. O sea, el payload que yo utilizo nunca llega al servidor, sino que lo ejecuto directamente en el cliente. Segundo, la interacción con base de datos. Cómo la información que yo ingreso se almacena en la base de datos, o también identificar qué información se está extrayendo de la base de datos y se está mostrando en la plataforma. ¿Para qué? Obviamente SQL injection, manipulación de datos, eso es lo que queremos buscar. Tercero, descarga y subida de archivos. No es descargar un archivo que se llame documento.pdf. No, son esos archivos que se descargan a través de alguna lógica de programación que arma el nombre del archivo, por ejemplo, o que pasa por un proceso que podría ser la validación de que el usuario está registrado y genera un link personalizado. Lo mismo para la subida de archivos. ¿Por qué queremos identificarlo? Porque después vamos a hacer intentos de subir una web shell, por ejemplo, subir un archivo que no está permitido, en vez de una imagen subir un código PHP, por ejemplo. Aquí un punto importante. Ojo que estamos mapeando la superficie de ataque. Todavía no estamos haciendo un proceso de ataque, sino que estamos identificando cada uno de estos elementos para después tener claro qué es lo que tenemos que probar. Y ya también vamos a ver de qué manera lo podemos ordenar para que ocupemos bien nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en poder conseguir probar lo que tenemos que probar. Cuarto, despliegue de información ingresada por el usuario. Bien parecido a lo que es la interacción con la base de datos, que veíamos en el punto 2, pero acá no necesariamente se almacena en base de datos. Puede ser, por ejemplo, un parámetro que yo paso a la plataforma y que se muestra vía HTML y que nos va a permitir hacer pruebas de intento de subir un payload tipo cross-site scripting. En este caso estaríamos hablando de un cross-site scripting reflejado, que es aquel en el cual uno ingresa información o le envía información al sistema y el sistema a su vez lo muestra en el HTML y genera el comportamiento no deseado, que en este caso sería la ejecución de un script. Como quinto elemento, identificar si es que existen redireccionamientos dentro de la plataforma para poder aprovechar o aprovecharse de estos redirects
sabemos que está el 301, que es el Moved Permanently, o que se cambió permanentemente la ruta, y el 302, que es un Moved Temporary, o se cambió temporalmente. También existen los redireccionamientos por los tag meta. Cualquiera de esos tres elementos, si los identificamos, podemos intentar modificar su comportamiento. Existe una plataforma que desarrollé yo hace bastante tiempo que tiene una vulnerabilidad en su redireccionamiento que no la han encontrado todavía y yo no la he querido modificar. No es la gran vulnerabilidad, pero sí es factible de poder hacer un redirect, una página maliciosa que yo podría poner en algún lado. Y es un caso bien sencillo, o sea, es cuando ustedes intentan ingresar a un lugar que está restringido, generalmente los redirecciona al login. Y en este caso, la página a la que ustedes querían llegar se almacena en un input hidden. Al momento de enviar el post con el login, redirecciona a esta página que es la que yo originalmente quería ingresar. Por lo tanto, si yo pudiera, hipotéticamente hablando, modificar ese redirect, podría hacer que ingresara, cuando yo intente ingresar a la página a.com, me lleve a un b.com con la misma interfaz de a.com, con un ingrese sus credenciales acá, o reingrese sus credenciales y podría robar acceso. Como les digo, un ejemplo bien sencillo, es un ejemplo que pueden encontrar en más de una página, que un sistema que hice yo lo tiene y no lo pretendo parchar mientras nadie lo identifique. Creo que es un buen ejercicio. Como sexto punto, encontrar las páginas que tienen un control de acceso, de login o este registro, y qué páginas están restringidas, donde también vamos a poder identificar si es que existen algunos accesos para usuarios privilegiados, si es que existen distintos roles dentro de la página. Y finalmente identificar si es que existen mensajes de error o errores en la plataforma. Ojo, acá no estamos forzando que la plataforma genere error. Lo que estamos haciendo es navegar, hacer un crawling de la plataforma y de alguna forma identificar en qué partes hay errores. Algo que sucede bastante y que bueno tiene que ver más con un tema de QA que de seguridad, pero que hay algunos links, sobre todo en los footers de las páginas, que apuntan a lugares que no corresponden porque se cambió la versión, por ejemplo, de la plataforma y ya no se actualizó. Te sale, por ejemplo, un error 404, un not found, un error 500, que es un error de servidor, o incluso puede ser un error desde el punto de vista de la lógica. ¿Por qué? Porque si yo estoy con una interfaz gráfica, que es la versión, digamos, 2.0, aprieto en un link que no se cambió y me lleva a la versión 1.5. Obviamente yo no sé qué es la 1.5, pero se nota por, como digo, por la gráfica que existe. Es bastante factible que si que se han hecho algunas correcciones desde el punto de vista de la seguridad en la versión 2, no estén realizadas en la versión 1.5. Por lo tanto, tenemos un vector de ataque a considerar y que puede ser, como digo, bastante fácil o bastante más factible que encontremos alguna vulnerabilidad. Bueno, la pregunta, ¿cómo almacenar esta información para que tenga sentido, para que nos sirva para nuestro posterior análisis desde el punto de vista práctico? Utilizando algo que ya hemos visto, que he conversado en varias ocasiones, que es un método gráfico mediante un mapa mental. En este caso, el ejemplo que estaba dando, puse algunas cosas. Primero en el centro, cuál es la página que estamos analizando en el dominio.com, que tiene dos módulos o secciones principales. Una que sería el blog, donde identificamos que hay información ingresada por el usuario,
interacción con la base de datos, descarga de archivos y encontramos, por ejemplo, un error 500 al ingresar al link trabaja con nosotros. Yo veo esto desde el punto de vista visual, sé perfectamente lo que tengo que probar acá. De dónde tengo que probarlo. Porque aquí podría incluso llegar a un nivel más de detalle, es decir, ya perfecto, el blog, pero en la sección de noticias. El blog, pero en la sección de trabaje con nosotros, etcétera. Y para el caso del e-commerce, también tendríamos varios puntos. Validación en el cliente, interacción con la base de datos, subida de archivos, descarga de archivos, información ingresada por el usuario, acceso restringido, redireccionamiento. Todas esas funcionalidades están disponibles en este módulo. Que son estos 7 puntos que definíamos acá, identificar si que están presentes o no. El método gráfico nos sirve cuando estamos hablando de un sitio pequeño, que no va a tener muchos módulos, que no va a tener muchas secciones, porque si no, este mapa mental se nos va a hacer gigante y al final va a ser, desde el punto de vista práctico, contraproducente. Entonces, ¿qué otra metodología podríamos utilizar para almacenar esta información? Bueno, un método tipo tabular, tan sencillo como una planilla Excel, donde pongo en la primera columna el módulo, podría aquí agregar otra columna que sea la funcionalidad en particular de ese módulo, y tengo estos 7 elementos, que son validación en el cliente, interacción con la base de datos, etc. Y pongo si es que está presente o no ese elemento. Por ejemplo, acá en el blog no hay validación en el lado del cliente, pero en el e-commerce sí. Entonces, teniendo esta información, yo ahora puedo saber qué tengo que probar. Cuáles son las metodologías desde el punto de vista del hacking que tengo que utilizar. Veámoslo en un caso un poco tal vez extremo o rayando en lo ridículo. Si yo tengo acá, veamos un caso acá, el blog dice que no tiene validaciones en el cliente, entonces yo no puedo pretender identificar alguna vulnerabilidad tipo DOM-based cross-site scripting, porque no tengo esa instancia, pero en el caso del e-commerce sí. Si quiero hacer un intento de redireccionamiento forzado en el blog, no voy a poder porque no identifiqué ninguna parte donde hiciera redireccionamientos. Por lo tanto, no voy a poder, como digo, probar eso. ¿Para qué voy a gastar recursos? Recursos en este caso de tiempo o de herramientas también asociadas al tiempo en hacer ese tipo de pruebas. Si no tengo control de acceso, en el caso del blog, no puedo intentar robarme las cookies o la sesión, porque no tendría sentido en esta lógica que estamos utilizando. Eso es un poco a lo que queremos llegar, a definir, como decía al principio de este tema, mapear la superficie de ataque para poder identificar cuáles son las pruebas que tenemos que hacer y aunar esfuerzos en poder encontrar las vulnerabilidades que están asociadas a nuestra plataforma. Bueno, los dejo invitados a visitar mi sitio web, a suscribirse al canal. Estaré subiendo dentro de muy poco tiempo un video que tengo preparado que es un resumen de todo lo que es recolección de información para un web app pentest. Como digo, es un resumen, pero creo que va a estar bastante completo. Es un mapa mental que nos va a ayudar a visualizar de manera general todas las cosas que tenemos que identificar, qué herramientas podemos utilizar y obviamente, como ya he insistido varias veces, el tema de la recolección de información es más importante que la explotación misma. Porque para la explotación requiere un poco más de, más o menos de conocimiento, de experiencia, conocer algunas herramientas también, que facilitan bastante el trabajo. Pero saber dónde aplicar las herramientas y saber dónde buscar es, desde mi punto de vista, lo más importante. O sea, ser un poco, tener esa capacidad de investigar, de analizar, de incluso entender qué es lo que hizo el otro el desarrollador que realizó la aplicación. Ahí está la habilidad que tenemos que tener como ethical hackers.